En este curso nos ocupamos de engaños intencionados que son tan hábiles y sofisticados que simplemente superan nuestras habilidades ordinarias. Está claro que también se necesitan soluciones sobrenaturales para las fuerzas del mal sobrenaturales. Cuando observamos los últimos acontecimientos en política y economía, algo dentro de nosotros clama por una ayuda sobrenatural, un poderoso salvador, incluso toda una nación de salvadores. Pero, ¿puede existir algo así? ¿No son demasiado grandes las exigencias desmesuradas que imponen las mentiras y los engaños de nuestros poderosos? Empezaré con algunas puntualizaciones políticas, pero luego me centraré en un tema candente con un loco potencial divisorio entre los librepensadores. Desde que Donald Trump tomó posesión de su cargo, parece haberse puesto manos a la obra para aplicar sus más de 200 decretos firmados a una escala histórica. Por ejemplo, el cierre de la USAID o la publicación de los archivos Kennedy, la retirada de la OMS, o que solo debe haber 2 géneros, etc. La escena de la información libre se centra naturalmente en el decreto que prohíbe toda censura estatal, etcétera, etcétera. Y solo aquellos que están familiarizados con los trucos de los jugadores y los hechos ocultos, ya pueden ver cómo Donald Trump, el varón del juego de truco lo llamaré, está actualmente tirando de la lana sobre los ojos de un mundo entero. El brillante periodista de investigación, Tom Oliver Regenauer, ha proporcionado algunos ejemplos realmente brillantes de «¿pero cómo?». Sin duda, recomiendo ver la entrevista que le hizo Flavio von Witzleben, que se muestra al final. Como pequeño aperitivo, detrás de la aparente disolución de la USAID no hay más que una función de una empresa de fachada de la CIA con el ministerio, porque USAID es una empresa de fachada de la CIA. Tras la aparente prohibición de la censura y la disolución de los fact-checkers, lo cierto es que la industria del fact-checking ya no es necesaria debido a la madurez de la tecnocracia. Ya no es necesario censurar abiertamente las cosas, porque los algoritmos de IA están tan avanzados que todas las voces que ya no se toleran en la cámara de debate se algoritmizan de forma silenciosa y, sobre todo, totalmente automática. Así que ya no hay necesidad de estas listas negras ofensivas y todas esas eliminaciones de cuentas que inducen a la resistencia y cosas por el estilo. Gracias a este truco del juego, parece que se acabó la censura antidemocrática. En realidad, sin embargo, la censura solo se ha perfeccionado para que decenas de miles de aparentes seguidores desaparezcan constantemente en el aire. A través de esta forma moderna de tecnocracia, Trump, Elon Musk y los de su calaña pueden ahora superar heroicamente a los fact-checkers y salvar su hipócrita cara, ya ves. Pero al igual que durante el primer mandato de Trump, informantes como Edward Snowden o Julian Assange simplemente siguen sin ser perdonados. Mientras Trump untaba al mundo de mantequilla y lo engañaba con todo tipo de ilusiones para que tuviera algo que celebrar, anunció el segundo día de la toma de posesión que invertía $500,000 millones en IA y creaba una plataforma de ARNM con gente como Sam Altman, en definitiva, otra empresa de la CIA. Y Robert Kennedy, la esperanza de todos nosotros, solo lo nombró Trump para el cargo de secretario de Salud y Servicios Humanos el día después de este truco de juego, donde le queda 0 y nada para sacudir esta decisión. Reconocer en estos movimientos el alto grado de engaño hábil y la influencia estratégica. Tramposos de este calibre consiguen fácilmente instrumentalizar a personas como Robert Kennedy de diversas maneras. En el periodo previo a las elecciones y con el nombramiento de Kennedy como ministro de Sanidad, Donald Trump no solo quebró la amplia resistencia de los activistas de la información libre, sino que incluso los cautivó por completo, es decir, los instrumentalizó. Y en retrospectiva, este engaño sirve ahora hábilmente de cuña divisoria entre los informadores libres. Sin embargo, Kennedy se está convirtiendo cada vez más en un villano y un traidor, porque no está haciendo nada ante esta creciente amenaza para la salud mundial. Con beneficios personales multimillonarios, Trump y Musk están dividiendo a la humanidad como nunca antes. Es más, nos están dejando caer directamente en sus redes trampa de tecnología postmoderna de ARNM y censura. Toda la información está al descubierto.
Sin embargo, la gente se aferra de buena fe a estas nuevas figuras salvadoras, tan descuidada y crédulamente como lo hicieron durante la crisis del coronavirus. Ya entonces seguían ciegamente al Estado, porque les hacían creer que todo era seguro y la vacunación funcionaba. El engaño es tan flagrante que los luchadores que defendían la libertad de todas las personas, un Estado delegado y la abolición de toda tiranía y autoridad, ahora aceptan de repente la autoridad de tales magos. Solo lo hacen porque han caído en la ilusión de que los verdaderos multimillonarios están por fin en el poder. Pero ahora el tema principal. Allá por marzo de 2013, me resistí durante meses a escribir este curso. No porque no lo necesitara urgentemente, sino porque sencillamente no tenía tiempo. Pero después de que los ensayos de Erich Bromme, en particular, se abrieran camino en la escena educativa, simplemente no pude seguir evitando esta gran obra. Sin embargo, como fundador de Voz y Contravoz, he violado mi convicción más íntima de que la época de escribir libros elaborados ha terminado. En realidad, todo y cualquier cosa solo debe plantearse en pocas palabras. No tenemos tiempo para estudios y explicaciones tan largas, dice él. Pero una vez más, es más fácil decirlo que hacerlo. Porque cuando llega un científico que declara que la Biblia de 1500 páginas es una escritura conspirativa judía desde los cimientos, redeclara que el Dios de la Biblia es el diablo. Y así degrada al judaísmo en su totalidad a un pueblo conspirador, etc. Entonces, el analfabeto escritural depende de una voz disidente justa y correspondientemente minuciosa. ¿Comprenden? Con este discurso respondo así a preguntas como: ¿es Yahvé, el Dios de la Biblia, nuestro Dios creador o el diablo? ¿Eran los israelitas, de los que tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, satanistas, un pueblo conspirador y taimado, o eran en realidad gente sincera y temerosa de Dios? Daré mis respuestas a este respecto desde un punto de vista totalmente pragmático, pero también fundamentalmente teológico. Lo primero que debería sorprender a cualquiera que no esté familiarizado con la Biblia es esto: ningún poder bajo el cielo ha tratado con más severidad y éxito a los círculos conspirativos, especialmente a los judíos, que Yahvé, el Dios de la Biblia. Para muchos, la Biblia está muerta desde la primera página, porque afirma que este mundo se creó hace solo 6,000 años, etc. ¿Pero realmente es así? ¿Pero realmente lo hace? Desde luego que no, dice el entendido. Pero en cuanto habla un loro, se equivoca. Por eso he escrito otra veintena de libros sobre Dios y la Biblia. Todos ellos se ofrecen gratuitamente al final del programa. Ahora veremos si el Antiguo Testamento es un libro de conspiración judía o no. Ya sabes, el lobby no solo se hace contra presidentes, altos políticos, industriales, etc., sino cada vez más también entre los modernos ilustrados. Se supone que cada vez más gente informada reconoce una peligrosa falsificación judía de la historia detrás de la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento, que conduce a Israel al dictado mundial globalista, a la dictadura mundial globalista. Detrás del Dios de la Biblia, es decir, Yahvé, se supone que de repente reconocemos al conspirador Lucifer, es decir, al diablo y Satanás, que siempre ha estado haciendo travesuras aquí abajo en forma de gobernantes ávidos de poder. Según los grupos de presión, la Biblia es una falsificación puramente política disfrazada de religión. Lo que realmente es interesante y fundamental, sin embargo, es quién exactamente intentó sembrar estas nuevas y profundas ideas en las mentes de todo tipo de servicios de información libres hace más de 20 años. Los arqueólogos israelíes Finkelstein y Asher Silberman de la Universidad de Tel Aviv pusieron en 2002 la que probablemente sea la primera piedra de esta nueva teología. Tenemos que agradecer al erudito religioso germano-estadounidense, profesor Reuben Clarence Lang, de la Escuela de Élite de Texas, el conocimiento de que los Estados Unidos no podían entenderse en absoluto sin el llamado Antiguo Testamento falsificado. Reuben Lang, sin embargo, fue discípulo del educador de élite Erich Bromme, que abogaba por una desalegorización del Antiguo Testamento. Según el Dr. Bromme, los autores del Antiguo Testamento también habrían mezclado todo tipo de épocas y zonas geográficas. ¿Y por qué todo esto?
La suma de estos hallazgos infiltrados pretendía proporcionar por fin una palanca eficaz en la lucha contra el grupo conspirador más inconquistable de la humanidad hasta la fecha. No cabe duda de que existen círculos conspirativos entre el pueblo judío. La Biblia informa de ello a cada paso. Sin embargo, hay que señalar que estos círculos conspirativos siempre habían conspirado principalmente contra los israelitas, es decir, contra los propios judíos. Lo hacían disfrazados de judíos o disfrazados de israelitas, aunque no lo eran. Por lo tanto, es comprensible que la gente recurra a todos los medios eficaces contra estas sectas conspirativas. Pero la teología de la ciencia de Broome contiene un punto débil realmente muy delicado desde la base. Por lo tanto, se necesita una voz disidente clara con respecto a esta debilidad. Hay que tener en cuenta que todos estos grupos de presión no solo procedían de escuelas de élite o incluso enseñaban en escuelas de élite, sino que tampoco eran teólogos, es decir, no eran verdaderos conocedores de Dios. Puesto que llevo más de 45 años experimentando a Dios existencialmente, fluyendo constantemente junto con sus efectos dinámicos y conociéndole en el proceso, ¿sí? Conociéndole de verdad, por la presente intento aportar una voz disidente teológica competente. ¿Cuál es la cuestión principal? La pregunta ¿es este Yahvé de la Biblia nuestro Dios creador? ¿O es Yahvé solo un título general de gobernante como Señor? ¿O es incluso Lucifer, es decir, Satanás, el diablo? Es a este último al que los grupos de presión mencionados han apuntado repetidamente, sobre todo el primero. Antes de llegar a la cuestión de si la religión judía en su conjunto es diabólica, primero tenemos que echar un vistazo fundamental al Dios de la Biblia. Porque los verdaderos y genuinos israelitas han estado sirviendo a este Dios durante miles de años. Sin embargo, declarar que el Dios de la Biblia, Yahvé, es el diablo y Satanás sin vacilar, es un empeño que todavía tiene que superar al menos dos pruebas importantes. Por un lado, hacia la realidad espiritual, es decir, Dios mismo, y por otro, hacia el contenido mismo de la Biblia. Podemos dejar con confianza la primera a Dios, mientras que probablemente somos más responsables de la segunda. Como profesor de Biblia, he estudiado el Antiguo y el Nuevo Testamento intensivamente a diario desde 1978, por lo que he investigado la Biblia más de 40 veces de la A a la Z en todo su contexto. Y esto además de unos 2,000 extensos cursos bíblicos que he revisado. También he escrito más de 20 libros teológicos que demuestran la continua conexión congenial entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Además, llevo años trabajando con 120 colaboradores en un análisis interlineal completo. Puede verlo en el apéndice del Nuevo Testamento. Se trata de un estudio palabra por palabra de los textos originales griegos recién traducidos, con un léxico integrado. Por tanto, he dedicado al menos tanto tiempo a mi especialidad de teología práctica como los mencionados grupos de presión a la suya teórica. Pero antes de pasar a las pruebas reales, me gustaría hacer algunas consideraciones más básicas. Sabéis, incluso los peores negadores de Dios deben admitir que el poder de los conspiradores que debe ser derrotado es sobrenatural y diabólico. En general, no se pueden utilizar medios o armas humanas contra, los llamo aquí en esta conferencia, los hijos del diablo. Por tanto, lo que necesitamos es el poder puro de Dios, el poder del Espíritu. Nada menos puede ayudarnos. Sin embargo, aparte del Dios de la Biblia, ningún otro Dios ha luchado victoriosamente contra esos poderes malignos y conspiradores ante los ojos del mundo entero. Si este Dios de todas las personas que resulta estar vivo, de repente se supone que es el diablo, ¿en virtud de qué Dios podremos hacer frente a estos círculos satánicos corruptores, ocultistas, oligarquías financieras autorizadas por el demonio, etcétera? En resumen, los hijos del diablo en el futuro. Solo aquellos que realmente conocen la Biblia pueden saber que siempre ha sido Yahvé el único que los ha conquistado con éxito. Todos los demás intentos hasta el día de hoy han fracasado miserablemente. Quien quiera que abandonara a Yahvé en el Antiguo Testamento también abandonaba su poder y la capacidad de defenderse contra los gobernantes satánicos. Desde tiempos inmemoriales, nadie puede negar que los hijos del diablo con poderes sobrenaturales están entre nosotros los humanos.
Pero durante miles de años, estos círculos satanistas conspirativos, como yo los llamo, han estado haciendo sangrientos sacrificios humanos. ¿Y esto por qué? Para aumentar sus poderes mediales, su poder. Y lo hacen no escatimando en pervertidos abusos hasta la muerte, incluso de niños indefensos, o descuartizándolos vivos, quemándolos o consumiéndolos en excesos caníbales y similares. Sin pestañear, sacrifican masas enteras de personas con su furia destructiva. Así que mientras no vengan ángeles volando desde el cielo o un Dios verdaderamente vivo venga en nuestra ayuda, somos y seguiremos siendo inferiores a sus poderes demoníacos e indefensos a su merced. Ahora bien, la Biblia, de todos los lugares, documenta cómo Dios ha abordado repetidamente precisamente este problema milenario. Como Yahvé, desde la primera hasta la última página de la Biblia, en realidad no hace otra cosa que salvar al pueblo desdichado y que llora impotente de las garras de los hijos del diablo. Para ello, sin embargo, el Dios invisible siempre ha elegido un cuerpo visible, normalmente un organismo del pueblo, a través del cual Él mismo obra en su poder. Lo especial de esto es que desde el principio Dios nunca escogió a un pueblo fuerte, sino que deliberadamente escogió a los más débiles y menos entre todos los pueblos para hacer esta obra, para que el poder de Dios, es decir, su poder, se hiciera visible a través del mismo pueblo. Así que no es la gente fuerte la que viene en nombre de algún Dios, sino que el Dios fuerte viene en la gente débil. ¿Veis la diferencia? Otra característica especial es que antes de que Dios siempre juzgara a cualquier nación que se hubiera convertido en satánica, Él siempre traía primero consistentemente a su propio pueblo, lo que significa su instrumento de juicio, su luchador de Dios a la justicia. Por cierto, traducido luchador de Dios no significa otra cosa que Israel. Ese es el significado real. Israel significa por quien Dios lucha o a través de quien Dios lucha. Y esto denota, por tanto, una misión, una actividad y no una raza. Y desde luego no una pertenencia tribal, una religión, etc. La actividad de un Israel es siempre única y exclusivamente la lucha por la justicia global, por la veracidad, la pureza, el amor, etc. El luchador de Dios es el único portador de poder contra el poder sobrenatural de la maldad de los hijos de perdición, es decir, contra los hijos del diablo. Por tanto, el nombre Israel nunca debe equipararse simplemente a judío o israelita. Toda persona que confiando en Dios y por tanto en el poder de Dios hace frente al mal, a la maldad, a la injusticia, a los malvados, a los injustos, etc., es un Israel. Hay que entenderlo. Por lo que Dios se ha manifestado a través de él, a través de Israel. Durante siglos, el débil, pero originalmente sincero y santo Israel fue el único poder judicial potencial contra las naciones que se habían convertido en demonios de dinero. Es similar a hoy en día, donde solo se pueden encontrar informadores libres para liderar esta lucha contra las élites satánicas. Vosotros lo sabéis de primera mano. Prueba de ello son las siguientes referencias textuales. Entonces, ¿qué puede ser más evidente que los hijos del diablo se hayan colado en este, yo lo llamo, pueblo elegido del juicio, para infiltrarse en él desde dentro, socavarlo y despojarlo de sus poderes divinos? ¿No hacen hoy exactamente lo mismo los topos humanos, también conocidos como submarinos? Precisamente por esto me siento obligado a pronunciar aquí este discurso. Pero solo los que viven en la rectitud divina, la veracidad, la incorruptibilidad, la disciplina, la virtud y el amor, etc., pueden soportar el verdadero poder de Dios. Desafortunadamente, son principalmente aquellos que han entrado en contacto y conexión con Dios de hecho y de verdad los que entienden esto. El Dios verdadero que creó el cielo y la tierra es santo, perfecto, justo y bueno. Pero Él es también como un fuego ardiente, en cuya presencia toda injusticia y transgresión arde como yesca. Debemos ser conscientes de ello. Así que desde el principio los hijos del diablo se han infiltrado deliberadamente en cada cuerpo de Dios que se vuelve activo contra ellos. Y no importa si esto se les ha enfrentado en forma de Israel, o Islam, o cristianismo, o esoterismo, o cualquier partido político, o cualquier otra forma de vida justa.
Si no podían enredar al luchador de Dios en bajos deseos, injusticias, dudas, temores y desánimo, al menos intentaban quebrantar su fuerza por medio de la división, a través de conocimientos especiales o disputas doctrinales. Y eso es exactamente lo que siempre ha sucedido y está sucediendo de nuevo entre los servicios de información aquí y ahora. Porque Dios está tratando una vez más de hacer surgir un Israel sinérgico del pueblo de los servicios de información. Pero ¿cómo se reconoce a un Israel actual? Yo digo, solo por el hecho de que el cielo, es decir, el poder y la fuerza de Dios, están con él. Sin una sinergia fundamental de los servicios de información en el poder de Dios, es simplemente imposible superar los poderes satánicos actualmente en el trabajo. Esa es mi afirmación. Por favor, nunca lo olvidéis. Una vez más, todos los justicieros son llamados al actual Israel. Pero la medida en que realmente juegan en esta liga superior solo se muestra por cómo el cielo está con ellos. Para el verdadero Israel, las cosas van encajando cada vez más hasta el punto de que incluso los adversarios más fuertes son puestos bajo sus pies paso a paso. Por lo tanto, es importante correr según las reglas divinas del juego si queremos llevar y mantener el poder de avance necesario. Cada órgano de este cuerpo pertenece al lugar que le ha sido asignado. Cada miembro funciona únicamente según su propia talla de cuello. Se reconoce con gratitud y sin envidia a todos los demás órganos de este cuerpo, no intimida ni hacia abajo ni hacia arriba. Sin una sola pregunta, se da cuenta por sí mismo de quién tiene su lugar debajo o encima de él, de acuerdo con la creación. También podría decirse su lugar de servicio. Por cierto, la interacción orgánica es nuestra especialidad. Pero ahora volvamos al origen. Para esta infiltración diabólica, Dios permitió deliberadamente que Jesucristo, el Padre de todos los informados justos, naciera como judío. Su muerte en la cruz debería dejarnos claro de una vez por todas que la salvación, la redención y la información también pueden surgir de las mismas personas de las que emanan la muerte despiadada y la destrucción. ¿Por qué todo esto? Para que la lucha contra los hijos del diablo nunca golpeemos simplemente con rabia ciega, es decir, racismo ciego, etc. Por encima de cualquier grupo, iglesia, religión, partido, movimiento, etc., es importante aferrarse al principio eterno de que en todas partes hay personas sinceras, cariñosas y por tanto dignas de protección. Así que nunca se tira al bebé con el agua del baño. No se hacen juicios generales ni se llevan a cabo represalias generales, posiblemente genocidios y cosas por el estilo. Eso le vendría muy bien al diablo. Así que, por principio, nunca hacemos nada parecido. Repito la razón una vez más. Porque los hijos del diablo han anidado en todas partes y en todo, y así se atrincheran detrás de criaturas adorables en cada institución, grupo, iglesia o secta, etc., a conquistar y sostienen a estos últimos como sus rehenes y escudos. Al igual que los hijos del diablo siempre han anidado en cada pueblo redimido, también están tratando de arañar su camino de regreso a los servicios de información individuales en este momento y hoy en día. En otras palabras, se presentan como lobos con piel de cordero para abusar de los actuales luchadores de Dios y volver a escudarse en ellos. En otras palabras, buscan impregnar todo lo genuino con lo falso y quebrar el poder espiritual de lo genuino. Pero yo digo que simplemente no permitiremos más este viejo número. Hemos alcanzado la madurez necesaria para reconocer intuitivamente y cortar de raíz todos estos trucos. Por favor, que siga siendo así. Para ello, primero escuchamos con calma la voz y la voz contraria, una al lado de la otra, y dejamos que el corazón, y no solo que la cabeza, nos hable. La verdad, digo, siempre está autentificada por una paz interior, una libertad interior y una fuerza vital edificante, mientras que la mentira siempre trae confusión, división, siempre paralizante, desánimo e inquietud interior. Así que ahora sigue este curso de instrucción con tu antena sintonizada, por así decirlo, a través de la Biblia.
Eso es lo que vamos a hacer ahora. Después de eso, puede ser claro de nuevo por qué la Biblia ha sido llamada Sagrada Escritura hasta ahora. Gracias, por cierto, por vuestra disposición y perseverancia para pasar por esto conmigo. Ahora echemos un vistazo a las condiciones en el Antiguo Testamento. Primero, algo básico. Donde nuestras Biblias en español escriben Señor, en mayúscula, el texto original hebreo dice Yahvé. Nótese que Yahvé no aprueba ninguna injusticia en ninguna parte de la Biblia. Eso es muy importante cuando se trata de la cuestión de si el diablo es o no es. Ya en el Antiguo Testamento ordena amar a los enemigos, lo que excluye de entrada toda posibilidad de que Yahvé sea Satanás o el diablo. En Éxodo 23:4, si encuentras errante al buey o el asno de tu enemigo, se lo devolverás. Éxodo 23:5, si ves que el asno de tu aborrecedor se desploma bajo su carga, no lo dejes sin ayuda, lo levantarás junto con él. Tened en cuenta, siempre que Yahvé ha enseñado a sus combatientes de Dios a separarse de otras naciones, solo se ha preocupado por distanciarse de sus caminos abominables, es decir, de sus prácticas demoníacas y diabólicas. Leedlo conmigo en Éxodo 18:1-3. Y Yahvé dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Yahvé vuestro Dios. No haréis según el camino de la tierra de Egipto, donde vivíais, ni haréis según el camino de la tierra de Canaán, a donde os llevo, ni viviréis en sus desordenanzas. Tened en cuenta la última razón de su separación. Levítico 18:28. Para que la tierra no los escupa cuando la profanen, como escupió a la nación que estuvo antes de vosotros. Ahora veamos exactamente qué reprochó Yahvé a estas naciones endemoniadas y por qué fueron explícitamente escupidas por él. Se trataba, lo diré enseguida, de régimen coercitivo. Se trataba de esclavitud, se trataba de violencia física, se trataba de mutilaciones. Míralo conmigo en 2 de Crónicas 28:9. Y había un profeta de Yahvé llamado Obed, y salió al encuentro del ejército que venía a Samaria, y les dijo, he aquí, los habéis matado con una furia que llega hasta los cielos. Amós lo aclara así en el capítulo 1. Así dice Yahvé, por 3 crímenes de los hijos de Amón, y por 4 no los desharé, porque rajaron a las preñadas de Galaad para expandir su territorio. Ahora echa un vistazo al interior. Los pasajes insertados al dorso hablan de lo mismo. En aquel tiempo, Menahem hirió la ciudad de Tifsa y todo lo que había en ella y su territorio de Tirsa. Como no le habían abierto las puertas, hirió a la ciudad, degolló a todas sus mujeres embarazadas. O Jueces 1:7, donde dice, entonces Adoni-Betzec dijo, 70 reyes a quienes se les cortaron los pulgares de las manos y los dedos de los pies, dejaron retazos abajo de mi mesa. Como yo he hecho, dice este rey, así me ha pagado Dios por medio de Israel. Primera de Samuel 15. Así como tu espada ha dejado sin hijos a las mujeres, así dejas sin hijos a tu madre entre las mujeres. Y Samuel, profeta de Israel, cortó a Agag, rey de los amalecitas, en pedazos de la misma manera delante de Yahvé en Gilgal. Segunda de Reyes 8:12, otro ejemplo. Entonces Asael dijo, ¿por qué llora mi señor? Le dijo al profeta Eliseo. Él respondió, porque he visto el mal que harás a los hijos de Israel. Prenderás fuego a tus ciudades fortificadas y matarás a espadas a sus jóvenes defensores y aplastarás a sus niños y acuchillarás a sus mujeres embarazadas. Ya ves cómo eso era práctica común. Pero también eran escupidos por incesto, es decir, relaciones sexuales dentro de su propia familia o parentela. Esto se describe en el Antiguo Testamento en todas sus variantes. Entonces también prácticas sexuales con heces, orina, sangre, etc. A eso ni siquiera se le puede llamar gran cosa. Y no os acercaréis a una mujer en la separación de su inmundicia para descubrir su desnudez. No os contaminéis con todo esto. Y ahora viene otra vez. Porque con todas estas cosas se han contaminado las naciones que yo expulso delante de vosotros. Siempre prestad atención a este contexto de los combatientes de Dios, la tarea de alejar de eso.
Entonces se trató de adulterio, Levítico 18:20. Y no te acostarás con la mujer de tu prójimo para tener relaciones sexuales, para que seas contaminado por ella. Pero muy malo, que se encuentra una y otra vez de a montones en el Antiguo Testamento. Sacrificio de niños, quema de niños, al igual que en esos días, donde le estamos descubriendo esto y más y más. A Yahvé tu Dios no harás tal cosa. ¿Ves que Él no es el diablo? Porque todo lo que es una abominación para Él, Yahvé, lo que Él odia, ellos lo han hecho para sus dioses. Otros lo llaman demonios, aún otros extraterrestres, porque ellos han quemado aún a sus hijos y sus hijas en el fuego por sus dioses. Así que apuñalaron a los niños hasta matarlos e incluso los quemaron vivos. Levítico 18:21. No darás ni uno de ellos a Moloc para que pase por el fuego, y no profanarás el nombre del Señor tu Dios. Yo soy Yahvé. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht entweihen. Ich bin Yahweh. La Biblia atestigua cómo tanto los extraterrestres, algunos lo llaman alienígenas, como los hijos extranjeros del diablo, algunas sectas satánicas, pudieron infiltrarse en el Israel de Dios. Segunda de Reyes 16:3 como ejemplo. Pero él, Acaz, el rey de Judá, siguió el camino de los reyes, ya satanizados, de Israel. Incluso hizo pasar a su hijo por el fuego, después de las abominaciones de las naciones que Yahvé había expulsado ante los hijos de Israel a causa de ello. ¿Ves la infiltración? Segunda de Crónicas 28:3. Y él, el rey Acaz de Judá, quemó a sus hijos en el fuego según las abominaciones de las naciones que Yahvé había expulsado delante de los hijos de Israel por causa de ellos. Aquí el Israel de Dios ha caído, ¿lo veis? Salmo 106:37. Y ellos, los judíos israelitas, sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Isaías 57:3-5. Pero vosotros venís aquí, hijos de la hechicera, prole de la adúltera y de la ramera, que matáis niños en los valles bajos, las hendiduras de la roca. O de nuevo, Jeremías 7:31. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle de Ben-Hinnom, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, lo cual yo, Yahvé, no he ordenado y nunca ha entrado en mi mente. Dime otra vez que Yahvé es el diablo, ¿lo veis? Ezequiel 16:20. Y vosotros, se dirige ahora al reino infiltrado del sur de Israel, tomasteis vuestros hijos y vuestras hijas que me paristeis, y se los sacrificasteis, es decir, de nuevo a los demonios. Ezequiel 16:21. ¿No os bastó para vuestra fornicación que degollarais a mis hijos y los entregarais, pasándolos por el fuego por ellos? Ezequiel 20:31. Sí, ofreciendo vuestras ofrendas y haciendo pasar a vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado hasta hoy con todos vuestros ídolos. ¿Acaso he de ser cuestionado por vosotros, casa de Israel? Vivo yo, dice Yahvé el Señor, si te permito interrogarme. Se trataba de hechicería, conjuración, magia, nigromancia, adivinación. Lee conmigo 2 de Crónicas 33:6. Y él, aquí estamos hablando del rey Manasés de Judá, hizo pasar a sus hijos por el fuego en el valle de Ben-Hinnom, y practicó hechicería y prestidigitación y magia, y tuvo tratos con espíritus de muertos y también con espíritus de adivinación. Él hizo muchas cosas que eran malas en los ojos de Yahvé para provocarlo a ira. Aquí siempre se ve al Israel de Dios infiltrado que se convierte en enemigo de Yahvé. Yahvé no es el diablo. Pues fíjate, la nigromancia, la hechicería y la magia siguen siendo hoy los focos absolutos de todos los aquelarres satánicos. Así es como consiguen su poder. Ya pertenezcan a la alta masonería, ya a los rituales de los círculos de brujas, logias secretas, forjas de escuadrones de todo tipo, etc. Lo mismo ocurre hoy en todas partes, por eso se necesita un Israel de Dios. Además, Dios lo ha acusado de homosexualidad en la Biblia. Levítico 18:22. Y no te acostarás con varón como con mujer. Es abominación. Presta especial atención a las explicaciones entre paréntesis. El siguiente ejemplo muestra a dónde ha conducido y debe conducir o conducirá una y otra vez la sexualidad desenfrenada, sobre todo la homosexualidad desenfrenada.
Este es quizá el ejemplo más terrible del Antiguo Testamento. Jueces 19, 21, 26. Entonces él, un hombre mayor de la tribu de Benjamín en Israel, lo llevó a un peregrino extranjero a su casa y mezcló comida para los burros. Y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Cuando ya se habían alegrado, he aquí que los hombres de la ciudad, hombres reprobados, reprobados significa homosexuales, pedófilos, pervertidos, sodomitas, rodearon la casa, golpeando la puerta y diciendo al anciano dueño de la casa: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Tú debes saber, esta palabra reconocer significa violar en exceso, probablemente hasta el punto de la muerte. Así se ve ahora en su contexto. Entonces el pueblo de Gibeá se levantó contra mí y rodeó la casa por la noche a causa mía. Pensaban matarme y maltrataron a mi concubina, de modo que murió. Ahí lo tienes. Entonces el hombre, el amo de la casa, salió hacia ellos y les dijo: no hagáis nada malo, hermanos míos. Después de que este hombre haya entrado en mi casa, no debéis cometer semejante atropello. He aquí a mi hija, que aún es virgen, y a su concubina, yo te las sacaré. Hazles violencia y haz con ellas lo que te parezca bien, pero no cometas una ofensa tan grave contra este hombre. Pero los hombres no quisieron escucharle. Entonces el hombre agarró a su concubina y la sacó a la calle con ellos. Y ellos la reconocieron y continuaron sus travesuras con ella. Violación en grupo, toda la noche hasta la mañana, y la soltaron al amanecer. Lo repito, conocer es sinónimo de mantener relaciones sexuales. Y la mujer llegó al amanecer y cayó muerta a la entrada de la casa del hombre, donde estaba su amo, y se quedó allí tendida hasta que amaneció. Pero eso todavía no era suficiente. La sodomía, zoofilia, es decir, la fornicación con animales, fue la razón por la que Israel fue expulsado. Levítico 18, 23 a 25. No te acostarás con ningún animal para contaminarte con él, y la mujer no se pondrá delante de un animal para que copule con ella. Es una inmundicia vergonzosa. No os contaminéis, Israel, con todo esto, porque con todo esto se han contaminado las naciones, a quien yo, Yahvé, por tanto, expulso de delante de vosotros. Y la tierra se volvió impura, y yo, Yahvé, visité su culpa sobre ella, y la tierra escupió a sus habitantes. Y por si fuera poco, también hay canibalismo. Atención, al igual que el alcohol, las drogas, etc., nos alcanzan si no nos deshacemos de ellos a tiempo. Las fuerzas de la naturaleza nos obligan a cometer nuestras transgresiones si no rompemos con ellas a tiempo. Todos los niños lo saben. En la etapa final, por desgracia, esto conduce a una ansia de destrucción, al tormento, incluso al canibalismo. No cabe duda de que esto vuelve a aumentar hoy en día, queridos. Si los justos que quedan no acaban con este ajetreo, digo yo, sin duda esos operarios acabarán con ellos. Eso se ve cada vez más claro en la política, lo que está pasando aquí. Ezequiel 5:10. Porque al final los padres en medio de ti se comerán a sus hijos, y los hijos se comerán a sus padres. Ejecutaré juicio sobre ti y esparciré todo tu remanente a los vientos. ¿Ves por qué Dios ejecuta juicios? Para no tener que llegar a esto. Levítico 26, 29 dice lo mismo. Y comeréis al fin la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Aquí es donde terminará si no se rompe pronto. Así que la conclusión: cuando las personas son víctimas del satanismo, torturan a sus propios hijos hasta la muerte y los queman vivos, como en el ejemplo anterior. Cuando cometen fornicación, violan a personas y animales en el poder de la hechicería y la magia, los esclavizan, los explotan, practican el canibalismo y muchas otras cosas. Digo, entonces solo el poder y la fuerza de un Dios vivo puede poner fin a tales atrocidades. Esto simplemente tiene que tener sentido para nosotros. Pero Él quiere llevar a cabo este juicio ante todo a través de las personas justas. Sin embargo, si los justos no intervienen a tiempo, digo yo, entonces Dios podría ser acusado en última instancia de injusticia si Él mismo no interviniera en persona en algún momento,
y obrara la salvación como en los ejemplos más graves, por ejemplo, mediante un diluvio o mediante la famosa destrucción de Sodoma y Gomorra, por medio de fuego del cielo, etc. Así leemos en Génesis 6, 5, 6. Y Yahvé vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todos los pensamientos de su corazón eran malos todo el día. Y Yahvé se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra y le dolió hasta el corazón. También en Génesis 19, donde se menciona la destrucción de Sodoma y Gomorra, dice: y los hombres, eran ángeles, dijeron a Lot: ¿tienes todavía alguien allí? ¿Un yerno y tus hijos e hijas o alguien más de la ciudad que te pertenezca? Sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, porque el clamor contra él se ha hecho grande delante del Señor, y el Señor nos ha enviado a destruir la ciudad. Joel 3, 7, 8. Deprisa, deprisa, volveré a tus obras a tu cabeza. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendiste, y volveré tus obras sobre tu cabeza. En el Nuevo Testamento, Hechos 18, 6, también se escucha este tipo de lenguaje. Pero como se resistían y blasfemaban, no querían ser llevados a juicio, les sacudió la ropa y les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Así que recordemos esto. Después de que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra con fuego, hasta los reyes de Egipto, Gerar y los filisteos de alrededor hablaban en el siguiente lenguaje si algún hombre se había insinuado accidentalmente a una mujer casada. Observad aquí lo que sucedió. Esto es lo que dijeron: ¿cómo has podido decir, es mi hermana? ¿Qué nos has hecho? Con lo fácil que habría sido que uno del pueblo se acostara con tu mujer y nos habrías traído la culpa. Eso es lo que se dice cuando terminan los tribunales. Los pasajes paralelos al fondo hablan de lo mismo. Solo a través de tales juicios poderosos podrían las naciones recuperarse ética y moralmente. Toda la Biblia está llena de tales historias. El hecho es, este mundo necesita de nuevo un luchador de Dios, especialmente en nuestros días. Por regla general, Dios concede su poder y fuerza divinos a los sinceros y justos que claman a Él a causa de los hijos del diablo. Sin esto, sin embargo, nada funciona. Pero a los que reclaman el poder de Dios, Yahvé les sigue ordenando que hagan lo mismo hoy que en la época del Antiguo Testamento. También se lee en Levítico 18, 24, 26. No os contaminéis con todas estas cosas, porque con todas estas cosas se han contaminado las naciones que yo expulso delante de vosotros. Y la tierra se volvió impura, y yo, Yahvé, visité su culpa sobre ella, y la tierra escupió a sus habitantes. Pero ahora llegamos al meollo de todo el problema. La batalla más grande de todas, que Yahvé había documentado en la Biblia durante miles de años, fue su batalla contra los hijos del diablo, es decir, contra los falsos judíos que se habían colado en su pueblo escogido del juicio. Así que no eran solo satanistas los que atacaban desde fuera, sino los que se habían colado disfrazados de judíos. Y quien quiera que después de este siguiente estudio continúe afirmando que Yahvé es el Dios de un judaísmo conspirador, digo yo, le está calumniando intencionadamente y se ha convertido él mismo, consciente o inconscientemente, intencionadamente o no, en un instrumento de esos conspiradores satanistas que están volviendo a traer aquí todo el asunto. Eso es lo que yo atribuyo a estos sujetos. Ahora veremos a los falsos judíos que fueron predichos por la Biblia y también combatidos. Te pido que completes los estudios que has empezado conmigo. Ten paciencia un poco más. La historia se repite como hace casi exactamente 2000 años, solo que ahora a un nivel ligeramente superior. Cuando Jesucristo otorgó su poder divino a sus apóstoles, profetas y guerreros justos de aquel tiempo, de repente sanaron todas las enfermedades, echaron fuera demonios de todos los poseídos, realizaron señales, maravillas y milagros de todo tipo concebible, incluso resucitar a los muertos. Tú sabes que esto está atestiguado. Es más, con el poder del Espíritu Divino que actuaba en ellos, vencieron a todo el dominio mundial de la época, el Imperio Romano. Pero tal como Jesús y los apóstoles habían profetizado durante su vida, así sucedió. Marcos 13:22, Jesús dijo:
Pero se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si es posible, aún a los escogidos. El apóstol Pablo dijo en Hechos 20:29, sé que después de mi partida, es decir, cuando hayan muerto, entrarán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán al rebaño. En 2 Corintios 11:14, el mismo apóstol dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás toma forma de ángeles de luz. No se puede decir más claro que eso, ¿verdad? El apóstol Pedro dice en su segunda carta, capítulo 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán secretamente facciones o sectas destructoras. En Mateos 15:16, Jesucristo llama hipócritas. Habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. Memorizad bien esta frase. Está la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y dice, sois unos hipócritas, habéis escrito vuestras propias Biblias en lugar de la Biblia. En la práctica, sus tradiciones pueden verse, entre otras muchas cosas, en la redacción del llamado Talmud de Babilonia, con sus inconfundibles herejías satánicas. A continuación, examinaremos algunos de estos textos. El derramamiento de sangre está prohibido a un gentil contra un gentil, y a un gentil contra un israelita, y permitido a un israelita contra un gentil. La niña de 3 años y un día se desposa por cópula, pero si es menor de 3 años, la cópula es tanto como si alguien toca el ojo con un dedo. Queridos, hoy como entonces estamos de nuevo en el umbral de una nueva era. Muchos nuevos luchadores de Dios están actualmente en fase embrionaria, en forma de servicio de información. Me refiero a vosotros en este momento. Esta es la etapa de madurez de la recolección interior y la visión. Cada etapa germinal subsiguiente tiene como objetivo una sinergización creciente de todas las células germinales, es decir, de todos los servicios de información. Informaciones cada vez más concretas y obras unidas, una fuerza única y concentrada está surgiendo de las acciones dispersas por todo el mundo. Esto está sucediendo ahora mismo. En el respeto y la estima mutuos, no solo los fieles, los santos y los justos se someten voluntariamente unos a otros. La providencia celestial actúa mediante jerarquías lógicas e indiscutibles. No se hacen, son. Esta unidad de la diversidad es la clave de la ventaja. Y de nuevo los hijos de perdición intentan colarse en medio de ellos y dividirlos entre sí por todos los medios imaginables para apartarlos del secreto de su poder divino. Pero yo digo que hemos alcanzado la edad de la virilidad perfecta. Si una voz quiere incitarnos o separarnos, entonces prestamos mucha atención a cualquier contravoz actual y seguimos la intuición del corazón, ¿de acuerdo? Y allí, donde una afirmación no nos libera interiormente, llenándonos de expectativas positivas, fuerza y confianza en la victoria, nos quedamos inmóviles de inmediato y atestiguamos, algo va mal. Porque toda afirmación verdadera une aún más a las personas sinceras a pesar de los desafíos. Así funciona en la vida real. Así pues, quien quiera que incite a los sinceros luchadores por la verdad a enfrentarse entre sí, rompa nuestra confianza en ellos o paralice nuestro poder de lucha interior con sus afirmaciones, simplemente dejamos de prestarles atención. Y para que sepas aún más claramente lo que la Biblia transmite en esencia sobre Yahvé y los hijos del diablo, es decir, los falsos judíos conspiradores que se han colado, aquí tienes otra visión general de esto a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. Tal vez el principio bíblico más fundamental sea: la revelación de Dios no se produjo a través de los judíos, sino a pesar de los judíos. Y me refiero ahora en el sentido de a pesar de los judíos infiltrados. La Biblia da razones claras por las que Dios eligió al pueblo judío y no a cualquier otro pueblo. En primer lugar, porque, como ya he dicho, era el menor de todos los pueblos, en el sentido de impotente. Pero entonces, a los ojos de Dios, también era el pueblo más difícil, inenseñable e inflexible. Las siguientes pruebas bíblicas
La Biblia dice todas estas cosas, yo no las digo. El Salmo 95:10 dice, Yahvé, 40 años he sentido repugnancia por esta generación y dije, es un pueblo de corazón errante y no ha conocido mis caminos. Entonces, ¿por qué los escogió Dios? Porque quería probarse a sí mismo como el viviente y poderoso ante este pueblo. Debe quedar claro entre todas las naciones que Dios vive y se ocupará de los pueblos que se desvían en detrimento de los demás, incluso si se trata de su propio pueblo. ¿Comprendéis? Considera que Dios hizo destruir Jerusalén unas 30 veces en el curso de la historia. Con el rechazo de Jesucristo, Israel como nación entera fue apartada por Yahvé de una vez por todas como luchador de Dios, como recipiente de las naciones. Mateo 21:43, Jesús dice, por eso os digo, ahora la fuerza combatiente israelita, la realeza de Dios os será quitada a los israelitas y será dada a una nación que dará su fruto. Y os digo a la cara que sois vosotros, queridos informados libres de allí fuera. Habéis venido a este lugar, es vuestro privilegio. Mateo 23:38. Jesús dice a Israel, he aquí que tu casa te es dejada desierta. Así que, como cuerpo de Israel, ya no tienen autoridad para juzgar. Lamentaciones 3:45. Tú, Yahvé, nos has hecho, Israel, una basura y un asco entre las naciones. Como veis, Dios hace cuentas con todos los que se entregan a la injusticia hasta cierto punto. Ezequiel 6:9. Entonces vuestros fugitivos, esto significa ahora el judaísmo apóstata, entre las naciones, a donde fueron llevados cautivos, se acordarán de mí, Yahvé, que quebranté su corazón fornicario. Fornicar en la Biblia siempre significa adherirse a cultos satánicos demoníacos. Y ellos, los satanistas judíos, sentirán asco de sí mismos por las maldades que han cometido después de todas sus abominaciones. Ezequiel 20. Y vosotros, judíos apóstatas, os acordaréis allí de vuestros caminos y de todas vuestras obras con las que os habéis contaminado. Y sentiréis repugnancia en vosotros mismos a causa de todas vuestras malas obras que habéis cometido. Ezequiel 36:31. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no eran buenas, y sentiréis repugnancia en vosotros mismos a causa de vuestros pecados y a causa de vuestras abominaciones. Amós también sopla el mismo cuerno, capítulo 9. He aquí, los ojos del Señor Yahvé miran sobre el reino pecador. Esto ahora significa judíos en Israel que han caído en el satanismo. Y lo cortaré de la faz de la tierra, excepto que no cortaré completamente la casa de Jacob, dice Yahvé. Y él, Yahvé, lo hizo no solo a través de los constantes exterminios y deportaciones de judíos inflexibles en el Antiguo Testamento, 586 a 722 a.C., sino que finalmente lo realizó en Jesucristo, con signos, milagros, hechos de poder y resurrecciones de muertos, mediante la fundación del Israel de Dios del Nuevo Testamento. Este eres tú, que ahora estás listo para vivir con Dios. Así que esto es lo que significa el verdadero cristianismo. No debe confundirse con ninguna iglesia libre, denominación, secta que conozcamos hoy en día. ¿Comprendéis? Esto se ha reflejado en el nuevo calendario y así sucesivamente. A través de su cuerpo recién adquirido, el llamado cuerpo de Cristo, el nuevo luchador de Dios, el nuevo Israel, Cristo resucitado, asestó el golpe mortal tanto al imperialismo romano, los globalistas de aquel tiempo, como al falso Estado israelí, a la bestia de la tierra. En Apocalipsis 13:11. Eso fue en el año 70 después de Cristo. En Mateos 24:22, Jesús predijo esto. Pero respondiendo les dijo, ¿no veis todas estas cosas? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto es exactamente lo que sucedió. En Mateo 23:38, he aquí que vuestra casa os es dejada desierta, abandonada a vosotros mismos. Podría leerse también en el texto original y luego decae por sí mismo. En aquel tiempo, el mismo Jesucristo profetizó en una serie de discursos que después de bastante tiempo, entre tanto hayan pasado 2000 años, toda la nación de Israel se levantaría del mar como falso profeta, junto con la bestia. Esto es entonces Israel, o la UE.
esta confederación de estados, etcétera, que encontramos en Apocalipsis 13. He dado discursos sobre esto que están enlazados en este mismo. Yahvé profetizó la caída absoluta de esta mezcla emergente de pueblos ya en el año 580 a.C. a través del profeta Daniel, simbolizado allí por una piedra rodante. La propia Biblia lo interpreta como el Cristo. Jesús mismo profetizó que solo Él sería capaz de derrotar a esta bestia del mar o esta bestia de la tierra, que finalmente se describe en todos los colores en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Pero en ninguna parte de la Biblia Cristo enseñó que Él hace esto por sí mismo, sino que Él obra todas estas cosas a través de su Espíritu Divino en su nuevo Israel, su nuevo luchador de Dios. Es decir, en ti, que me escuchas hoy y quieres limpiar este desastre aquí abajo. En ti y en mí y nosotros juntos. No importa de dónde vengas. La única pregunta es, ¿lo tienes en tu corazón o no? Conclusión. La superación de los hijos de Satanás solo puede y debe ocurrir en el poder de Dios, pero a través de nosotros. Eso es lo más importante que debes entender. Permítanme resumirlo una vez más. Israel significa por quien Dios lucha, para quien Dios lucha y a través de quien Dios lucha. La batalla explícita del Dios vivo siempre ha estado dirigida principalmente contra los hijos del diablo, como hemos visto ahora y como Él mismo los llamó repetidamente en la Biblia. Ese es el verdadero contenido de la Biblia, queridos. Todo el contenido de la Biblia sirve para equipar a los santos de Dios y, en última instancia, también a los justos de Dios para este poder de Dios que Él quiere vivir corporalmente en ellos y a través de ellos. Dios a través de ti. La Biblia es todo sobre el camino a esta sabiduría divina que se necesita, a la virtud divina y la fuerza que son necesarias para vencer a estos hijos del diablo. Y no estamos luchando con armas físicas, nunca lo olvides. Es una batalla espiritual y es precisamente en esta batalla en la que estamos en primera línea. Y los señores Brome, Lang y compañía han pasado a la historia como personas muy alejadas de Dios por desbaratar y tratar de destruir este fundamento, el más indispensable de todos. Pero el hecho es, desde el principio de la humanidad, nadie más que Dios mismo ha sido capaz de hacer frente a estos enemigos sobrenaturales de la humanidad y así seguirá siendo. Que no venga nadie a decir que es más fuerte en sí mismo o que conoce a un Dios más fuerte que Yahvé para hacer frente a los rastreros hijos de perdición que llevamos años destapando día tras día con CLATV. La lección para mí de esto es la siguiente. Quien quiera que blasfeme de Yahvé, el creador del cielo y de la tierra, como de un demonio, quien quiera que blasfeme de la Biblia, como de un libro de conspiración de los judíos, con ello provoca tres cosas por encima de todo. Primero, se separa de sí mismo a todos los cristianos que tras décadas de procesos de purificación dentro de sus propias filas, finalmente han sufrido para ascender a un poder espiritual efectivo. Pero también les separa de todos aquellos servicios de información que ahora podrían beneficiarse de su capacidad intelectual. Segundo, tendrá que inventar él mismo esta rueda del poder espiritual mientras siga adicto a lo que yo llamo teología del topo. Tercero, se mete con aquel Dios a quien él mismo nunca ha conocido personalmente, sino que solo ha oído de oídas. ¿Y qué quedará al final? Al final, sin Yahvé, tendrá que buscar un nuevo mediador de poder espiritual, es decir, fundar una nueva religión o algo que demuestre ser más poderoso que los hijos del diablo. Pregunto, ¿harás esto mientras nos acoplamos mejor con Yahvé y seguimos en su fuerza para vencer? Por supuesto, no tenemos que someternos al entrenamiento que nos lleva al poder y al juicio de Dios. También podemos intentarlo, como están haciendo ahora mismo los blasfemos de Yahvé, con batallas intelectuales y científicas de palabras. Pero ya veremos hasta dónde pueden llegar sin el verdadero poder divino, queridos. Por esto, sostengo, se produce solo a través de Yahvé. Un estudio en sí mismo sería que Yahvé, Jesús, es una persona idéntica, pero eso sería ir demasiado lejos. Por favor, continúa estudiando pacientemente esta compilación que ha sido hecha para ti.
porque esto es solo un pequeño extracto sobre este tema. Mi principal petición a todos los despreciadores de Yahvé por ahí: por favor, solo mantened las manos fuera de las cosas santas que realmente no podéis ver. La teología no es patrimonio de mentes estudiadas ni de personas que se han pasado la vida centradas en cosas completamente distintas. La verdadera teología, es decir, la enseñanza acerca de Dios, pertenece solo a aquellas personas que han sido personalmente llamadas, tocadas y apartadas por Dios en gracia. Cuando los satanistas de todo tipo, teólogos, jesuitas, anillos de brujería, masones, políticos, jefes de empresas, etc., hacen mal uso de la Biblia hoy en día para enviar mensajes codificados, cosa que les gusta mucho hacer, es también por la razón específica de destruir los fundamentos de los futuros luchadores de Dios, que son peligrosos para ellos. Por eso atacan la Biblia de esta manera. Pero también instrumentalizar al mayor número posible de pensadores de la información para que ellos mismos destruyan el sentido de la Biblia, que es la base del poder inspirado en la medida de lo posible por sus propios modelos. Los llamados científicos, teólogos, filósofos y educadores profesores, quien quiera. Si desea profundizar este curso aquí, le invito a descargar mis libros, Yahvé, Dios Creador o Diablo, o mi libro, Israel, Sombra o Realidad. Puede descargarlos gratuitamente. Para el estudio de temas relacionados, recomiendo volver a escuchar mis discursos de AZK, el discurso contra el racismo y la conspiración, o mi discurso Enemigo Público número 1, Pulpo Vestido de Estado. He terminado. Soy Ivo Sasek, que está delante de Dios desde 1977.